la gente sigue aplaudiendo, yo sigo cantando. Entonces yo he tenido conciertos de 12 horas, o sea, cursos realmente de que empiezo a las 10 de la mañana y son las 11, medianoche, y yo sigo hablando con la gente porque si hay una línea en mi vida que tiene que ver con respecto a esto, es la línea de la pasión por el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo me llamo Alejandro Peralta, yo nací en la Ciudad de México, soy mitad chilaquil, o sea, mitad chilango, y mitad cachanilla, así se le llama a la gente de Baja California, porque mi papá es de Baja California, entonces tengo sangre norteña. Para aquellos que ven de repente películas de esas del norte, ¿no? El Cochiloco y todas esas ondas, yo tengo sangre norteña, pero toda mi vida crecí en la Ciudad de México. Cosa curiosa, fíjense, el jueves los invito también a una entrevista que le voy a hacer a 3 amigos míos, que se dedican al cine, que de hecho a los 3 los nominaron por diferentes categorías de la película Roma, que muchos de ustedes conocieron, ¿no? Por todo el rodaje que se hizo. Yo nací en la Ciudad de México, a una cuadra de donde se hizo la película. Yo nací en la colonia Roma, en México, y desde que era pequeñito, siempre tuve 2 tendencias, ¿no? De gusto. La música, porque en casa siempre había existido música. Mi papá es una persona que cada fin de semana nos llevaba al centro de la Ciudad de México a buscar discos y a comprar discos, ¿no? Entonces, para mí eso era un ritual de ir al centro de la Ciudad de México, ir por discos y buscarlos, ¿no? Y comprar algo. Eso es una parte de mi vida esencial. Y la otra es el gusto por una cosa en específico que siempre fue la ciencia. Okay. A mí siempre me fascinó entender por qué pues la televisión funcionaba, ¿no? O sea, ¿por qué funciona la tele? ¿Cómo es eso? Para mí es fascinante. Entonces, cosa curiosa, fíjense que yo tengo un amigo también acá en México que se llama Felipe Camarena, que él es nieto de González Camarena, el que creó la tele en color en México. Bueno, el que creó la tele, ¿no? A color. Claro. Y yo, y yo con él he tenido pláticas así como de, o sea, súper tremendas de todo lo que tiene que ver alrededor de este mundo de las comunicaciones. Entonces, cuando yo fui creciendo, ya a la hora de decidir lo que tenía que hacer, yo quería estudiar música, ¿no? Pero en mi familia también hay músicos. Entonces, cuando empecé a hablar con mis primos y todo, me di cuenta que la música es muy bonita, pero también es muy dura, ¿no? Entonces, me asustó un poquito y dije, bueno, ¿qué haré? Entonces, decidí empezar a estudiar algo que tuviera que ver con la música de una u otra forma. Estudié música de todas maneras porque eso no me lo podía saltar. Y fue cuando decidí estudiar ingeniería en electrónica. Entonces, yo soy ingeniero en electrónica y mi especialidad son las comunicaciones. Pero siempre me gustó el audio, siempre me gustó la música. Yo era fui el único loco de mi facultad, que cuando todos hacían cierto circuito electrónico en electrónica analógica, yo hacía un ecualizador, ¿no? Yo hice un ecualizador. Cuando tomé mi clase de comunicaciones, pues todos hacían ciertas cosas de infrarrojo. Yo diseñé un sistema inalámbrico pequeñito, que nunca se me olvida que organicé una tocada en el laboratorio. Y la guitarra sonaba, pero se cortaba medio metro, ¿no? Pero transmitía, ¿no? Entonces era el único loco que hacía esas cosas a un nivel que mi generación creó la primera asociación de audio, pues de México prácticamente dentro del contexto estudiantil. Pero fíjense cómo es la vida, porque mi generación la creó y nunca me dejaron entrar en la asociación, porque ahí como en todos lados había de esos que controlan todo, y a él le gustaba el car audio, y a mí me gustaba la microfonía y las mezcladoras y cosas que tenían que ver con la parte profesional, y nunca me dejó entrar. Y dentro de sus compañeritos que estaban ahí, con el tiempo después me los encontré en cursos de Shure, porque los mandaron de Televisa o de otros lados a tomar cursos y yo les daba el curso a ellos, ¿no? Entonces, eso fue como algo de la vida, pero es importante mencionarlo porque yo siempre he sido de la filosofía de que hay que ayudarnos porque en este mundo es tan pequeño y aparte tú nunca sabes la persona que está enfrente ni quién es ni quién pueda llegar a ser, ¿no? Exacto. Pero independientemente de, ¿verdad? Pero independientemente de eso, Pablo, eso es una cuestión de vida, ¿no? Totalmente. O sea, el respeto a la persona, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, no me dejaron estar en la asociación y lo que pasó fue que, pues, nosotros hicimos varios simposios de audio
Y en un simposio de audio yo conocí a una persona que se llama Jorge Urbano, que es un gran amigo. Jorge Urbano, él trabajó unos años en Shure en México, pero se independizó, hizo una revista que se llama Soundcheck, que es la que organiza la Expo Soundcheck en México. Entonces, cuando yo lo conocí, pues yo dije, no, pues este es, Jorge es de mi onda, yo quiero cosas profesionales, todo lo que tiene que ver con conciertos y eso. Entonces yo le mandé un correo cuando me gradué, y él fue el que me recomendó a entrar para mi primer trabajo profesional, que fue con Shure en México. Entonces, ese fue como un proceso muy rápido de mi historia, pero realmente yo soy un apasionado del tema de la música y del tema de la tecnología al servicio de la música, porque la realidad es que nosotros deberíamos estar al servicio de la música y no al revés, ¿no? Exacto. Esa siempre ha sido mi perspectiva, ¿no? Entonces es un poquito más o menos de quién soy. Tengo 43 años, como les digo, soy chilango y cachanilla a la vez, y actualmente vivo en Mexicali, Baja California. Los que quieran venir para acá, acá tienen su casa. Si se quieren cruzar para el otro lado, sin papeles, igual les ayudamos. No, no es cierto. No es cierto, pero acá tienen su casa. Entonces es muy poquito de quién soy yo. Perfecto, Ale, perfecto. Gracias, Ale. Dale, Pablo, ahí, si tenés algo ahí. Alejandro, algo que yo le decía a Julio, es que quizás, yo sé que en muchos lados ha ido evolucionando esto del RF, pero en Guatemala ha costado mucho, y hay empresas de renta quizás grandes o iglesias grandes, o el teatro más importante de Guatemala tiene un problema de RF gigante, y rara vez se toman en cuenta que se debería de manejar esto. Entonces, yo la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿por qué razón? Porque tal vez para ustedes que son de RF suena muy obvio, pero para muchos es, ¿para qué necesito a alguien que coordine la radiofrecuencia? ¿Por qué necesito eso? Y varias veces yo he oído a gente decir, no, eso, ¿para qué? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué eso es tan vital ahora? Pues mira, esa pregunta es súper interesante. Yo te puedo decir que yo trabajé para Shure en México 15 años, más los que tengo ya haciendo cosas desde antes de Shure, más los que tengo independiente, ¿no? Entonces, si lo sumas, son como 22 años. Y desde que yo entré a Shure, el tema del RF siempre existía, ¿no? Siempre había existido, y siempre era una cuestión que no se le daba el peso por dos razones. La primera razón era porque la aplicación de microfonía inalámbrica en shows, desde pequeñitos, medianos o grandes, no era como muy común, porque todavía no había necesidad de usar cierta cantidad de equipos, ¿no? Y de hecho, hace poquito en una transmisión con Shure México, un ingeniero que es amigo mío, así muy querido, lo quiero mucho, que se llama Manuel Tapia, él estaba platicando sobre una anécdota de una de las primeras aplicaciones grandes que se hizo en México de microfonía inalámbrica, que fue un concierto de una cantante muy popular de México y, bueno, conocida en Latinoamérica, que se llama Lucero. Imagínate que a Lucero se le ocurrió la grandiosa idea de decir, vamos a usar muchos inalámbricos en el mariachi, yo quiero salir entrando casi con un caballo al ruedo, porque eso fue en la Plaza de Toros México. Entonces, en ese momento, la aplicación que se necesitaba era de 24 inalámbricos a la vez. Entonces, eso es importante decirlo, porque lo primero que hay que entender es que el uso de los micrófonos inalámbricos lo que brindan son experiencias diferentes. Eso es lo que hay que entender. Okay. O sea, la microfonía inalámbrica, ¿para qué se usa? Para brindar experiencias diferentes al público, ¿no? Entonces, ella quería hacer eso, que el mariachi llegara tocando inalámbrico y que dijera a la gente, ahora sí que como decimos en México, que sacaran el chinga que todos llevamos dentro, ¿no? Chinga, el mariachi está llegando caminando, güey, y está tocando y suena, sí, porque son inalámbricos. Ella quería brindar esa experiencia, ¿no? Lo que pasó fue que en esa época, la serie de Shure que podía cubrir eso es la serie UHF, ¿no? No la UHF-R, sino la UHF, que tenía la gran característica de poder usar 20 sistemas inalámbricos a la vez. 20, ¿no? Y era así, 20 inalámbricos. Pero la señorita Lucero necesitaba 24. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Manuel mandó un correo a Shure, les dijo, necesitamos 24 frecuencias de la serie UHF porque esta chica los va a usar, ¿no? Entonces, el de Shure, un
Shu le contestó, le dijo, claro, llámame en 2 días. 2 días, 2 días. ¿Por qué? Porque ellos tenían el software de cálculo de esa época, se tardaba 2 días en hacer los cálculos de coordinación de frecuencias. Entonces, Manuel cuenta algo bien curioso porque dice que cuando ya tenían el cálculo lo mandaron por fax, ¿no? Muchos de ustedes ni saben qué es un fax, pero llegó en fax la respuesta. Sí, ni lo han visto. Llegó en fax, Manuel agarró la hoja de las frecuencias y le sacó fotocopias porque el fax pues, se borraba rápido, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que lo que empezó a pasar ahí fue que muchas producciones empezaron a darse cuenta que la microfonía inalámbrica brindaba algo que no se podía hacer con cables, ¿no? Entonces, siempre, eso empezó a crecer, pero al mismo tiempo, la legislación de México en el espectro se empezó a hacer más formalizada. Sí, pues. ¿Qué significa más formalizada? Pues que obviamente el gobierno, como todos los gobiernos, eso no pasa en Latinoamérica, ¿no? Pero en México pues, sí pasa, ¿no? Entonces el gobierno se dio cuenta que el aire tenía un precio, que el aire podía tener un precio. Entonces empezó a hacer concesiones del espectro y eso provocó que obviamente muchas porciones del espectro se empezaran a ocupar de una u otra forma, ¿no? Entonces ya no era tan fácil meter 20 frecuencias porque ahora también teníamos que saber qué es lo que había en el aire y obviamente esas frecuencias tenían que evadir esa porción del espectro. Entonces se empezó a hacer más complicado, sin embargo, pues no había razón como para decir no se puede hacer. Entonces esto fue creciendo, fue creciendo hasta que llegó la necesidad de realmente tener a alguien que estuviera en el show o en cualquier aplicación viendo qué es lo que pasa, ¿no? Si realmente va a funcionar o no va a funcionar, etcétera. Y si te pones a pensar que la intención de usar microfonía inalámbrica es brindar experiencias diferentes a los asistentes, entonces esa posición siempre se ha necesitado, pero hoy en día es fundamental. ¿Por qué? Porque el espectro es el espectro de la tecnología inalámbrica ya tiene un nivel de presencia en cualquier lugar que ya no es fácil de controlar, ¿no? Pero caemos en eso, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado tanto como para que tú no puedas aplicarla de manera correcta. Entonces, la razón de tener un coordinador de frecuencias es poder asegurar que eso que al diseñador del show se le ocurrió pueda ejecutarse de buena forma sin tener preocupaciones. Y aparte hay otra cosa interesante, ¿no? El mundo del RF, ustedes conocen, conocen a muchos personajes del medio. Magoo una vez me dijo, ¿no? Magoo de Meyer me dijo, es que esa madre es magia negra, güey. O sea, el mundo del RF es así como magia. Yo a veces les digo de chiste que yo pongo mi analizador de espectros, mi computadora y mi bola de cristal, ¿no? Por si no ven la frecuencia y verla, ¿no? Porque el tema es muy, ¿cómo decirlo? Conceptualmente como muy oscuro. La gente todavía no llega a entender con exactitud qué significa el RF. Sin embargo, se necesita poder tener a alguien que realmente entienda esa parte para poder ejecutarlo de manera correcta. Entonces, la realidad de esto es que, ¿por qué se necesita alguien de RF hoy en día? Porque la tecnología está para brindar experiencias así increíbles en los shows. Y, la segunda razón es porque los shows van a empezar a necesitar más sistemas inalámbricos porque las producciones tienen que ser más espectaculares, ¿no? Yo en mis cursos de RF siempre les digo en una parte en específico que cuando alguien les diga, porque a mí me lo han dicho, ¿no? Me dicen, no, y Alex, no, lo que pasa es que no hay nada más seguro que un cable, porque esa es una frase que todos dicen, ¿no? Exacto. No hay nada más seguro que un cable. Y yo les digo, no hay nada más seguro que un güey que sepa hacer RF. ¿Por qué? Porque si usas el cable, puede pasarte el Juan Gabrielazo, ¿no? Cuando Juan Gabriel se cayó, cuando se cayó fue por el cable en parte, ¿no? Entonces a lo que voy es que no es que el cable no es totalmente seguro, pueden pasar muchas cosas. Lo que es importante es entender que ahí debe haber alguien que asegure eso. Ahora, ¿podemos tener una total seguridad de lo que hacemos hoy en día? Sí, la respuesta es sí. Hay forma de que con la tecnología de hoy en día los sistemas no se corten. Aquí la cosa es que, como en todos los perfiles de la industria, se necesita una cierta personalidad y un perfil para la posición. Okay.
todavía no se llega a la madurez de pensar que el DRF es una posición que es una posición de ingeniero, ¿no? Claro que uno puede ser técnico, puede ser ingeniero, pero no es, ¿cómo decirlo? Es una posición más que tiene y la misma responsabilidad que los demás. Sí, sí, por supuesto, es necesaria, es necesaria. Y yo, algo que a mí me gusta también es coleccionar riders con información, y yo cada vez me doy cuenta de que pues, se pide más gente específica de RF, que tal vez sea parte del soporte del artista, o que obviamente esté ahí como para cualquier cosa, ¿no? Y yo siempre les digo que soy el Cristo del RF en México, ¿no? O sea, ¿por qué el Cristo? Porque yo a veces he tenido que sacrificarme por pagos que no son los que realmente me deberían de hacer, pero que lastimosamente uno tiene que aceptar como para poder abrir brecha en la industria, ¿no? Pero el hecho de tener a alguien de RF es súper importante, súper importante. Otra cosa que quiero decir, en algún momento, en alguna plática alguien comentó, ¿no? Que si el RF de repente, ¿por qué hay menos especialistas de RF que de sala o de monitores, ¿no? Y alguien por ahí dijo que porque es menos artístico, ¿no? Porque es menos artístico. Y lo curioso ahí es que, pues es que eso tampoco es cierto, porque es como decir, entonces, ¿por qué hay también muchos ingenieros de sistemas? Claro, si hacer sistemas es igual de cuadrado, o sea, hacer sistemas no es artístico, eso es cuadrado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es una posición que todavía no se llega a entender. Y Julio no me va a mentir, ¿no? O sea, en América Latina realmente somos pocos los que nos hemos adentrado a un nivel de llevarlo a una posición importante, ¿no? Importante dentro de un show, una producción. Pero ahí vamos, Julio, Pablo, aquí que está Carol, ¿no? Pedro, o sea, todos los que están aquí con nosotros son parte de ese proceso, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que algo muy importante de lo que estás diciendo ahorita es que se necesita. Y mientras mucha gente no entienda eso, van a seguir pasando problemas y se inventan y hay mitos y hay ideas. Y a eso voy con la siguiente pregunta. ¿Qué materiales realmente pueden obstruir? ¿Qué cosas dentro de un show pueden obstruir el RF? ¿Qué de eso es verdad? ¿Qué de eso es mito? Porque le dicen cada cosa a uno, que hay momentos donde uno ya no sabe qué creer y qué mejor oírlo de alguien que tiene toda la autoridad para decirlo. ¿Qué cosas sí estorban el RF dentro de un show? Mira, esa pregunta, Pablo, también es bien complicada. Te voy a decir por qué. Porque si es, o sea, toda la gente sabe de audio, ¿no? Total. O sea, todos saben de audio, todos opinan en lo que voy. En el RF igual todos opinan. Entonces, hay cosas clásicas que te dicen, es que es la telefonía celular. No, es que la telefonía, eso es mito, no es cierto. Porque eso es como decir, ¿no? Los fabricantes son tan estúpidos que desarrollan sistemas que están en el mismo ancho de banda de telefonía. O sea, eso no pasa, ¿no? Entonces, eso es un mito, lo de la telefonía. En la Ciudad de México es clásico, por ejemplo, que estás al lado del Auditorio Nacional, que es el foro más importante de la ciudad, bueno, de México, de hecho, y al lado hay un campo militar, el campo militar Marte, ¿no? Sí, pues y entonces RF es porque al lado están los militares, ¿no? Entonces, como se comunican con la NASA y que los gringos eso, pues eso tampoco es cierto, ¿no? O sea, no quiere decir que no llegara a pasar algo, pero no es la realidad de eso, ¿no? Entonces hay muchos mitos alrededor del RF. Por ejemplo, lo de las pantallas de LEDs, sí es cierto que generan una radiación, eso es cierto, sí es cierto que pueden ser parte del problema, pero yo también lo que les digo, sí, claro, pero si tú sabes eso, puedes agarrar la antena y moverla a otro lado. O sea, no es una excusa para decir tuve problemas. Tú tienes una manita. Yo una vez tuve que poner una antena, y eso siempre lo platico, la tuve que poner en una tapa de un dolly, de una caja, ¿no? Yo puse la antena y la puse para moverla, para poder seguir al cantante, porque el cantante quería salir desde abajo del escenario y luego subir. Entonces, si yo me quedaba con la situación de poner las dos antenas donde tenía que ponerlas, pues era pues me persino y pues Dios ayúdame y ojalá no se corte. No, espera. Si yo sé que la antena puedo moverla yo, la pongo. Entonces yo lo que hice fue agarrar la antena, cuando venía subiendo al escenario, pues ahí lo iba siguiendo, le di acá, me moví.
Entonces yo me anticipé a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a lo que voy es que mitos hay muchos, ¿no? Las pantallas sí, claro que generan problema, pero a veces tampoco es así que tú digas, no, sí, se va a colapsar el show. Pudiera ser. Hay problemas que son más reales y la gente no lo toma en cuenta. ¿Como qué? Pues el lugar en donde pones el body pack, ¿no? Okay. El hecho de poner el body pack en un lugar, eso puede ser una realidad que cuando genera un problema, uno se refiere al mito, ¿no? No, es que se cortó el inalámbrico porque alguien prendió sus celulares en el auditorio, ¿no? No, no es cierto. Lo que pasa es que le pusiste el body pack abajo de su playera y su playera tiene un chorro de metal. Pero imagínate que ahorita, hoy en día, todavía estamos en la situación de estar en el mito y que realmente pocos entendamos la razón del problema o no del problema. Entonces, ¿eso cómo se puede revertir? Se va a revertir con pura educación, con pura educación. Y eso, fíjense, eso te voy a platicar una historia real, porque esa historia que te voy a contar es real. No te voy a decir qué artista, porque no, pero no te voy a decir con qué artista, pero en México hace como 4 años a mí me llamaron porque querían hacer una auditoría técnica. Imagínate eso, Julio y Pablo. O sea, una auditoría técnica. ¿Por qué auditoría técnica? Pues porque este artista pues tenía bastantes canales inalámbricos, tenía como unos 45, ¿no? En cada show. Y entonces en cada show siempre había detalles, ¿no? Siempre había detalles. Y cuando le preguntaban al encargado del RF, el encargado del RF decía, lo que pasa es que aterrizó un ovni encima del auditorio y eso fue lo que generó problemas. No, lo que pasa es que se pasó por atrás de la pantalla y eso fue lo que generó problemas, ¿me entiendes? Entonces siempre había un problema que no estaba en sus manos. Y entre que él no quería decir que él era, ¿por qué? Pues para cuidar su trabajo, o simplemente porque a lo mejor todavía no entendía, pues siempre le echaba cosas a los otros lados, ¿no? Que la pantalla, entonces, por ejemplo, en mi caso yo digo, bueno, si tú sabes qué era la pantalla, ¿para qué pones las antenas ahí? ¿O por qué no haces otra cosa, no? Pero bueno, él siempre decía, sí, exacto. Entonces, él siempre decía que eran las pantallas, que eran los ovnis, que era el Titanic que había, se había hundido al lado. O sea, siempre eran cosas y nadie podía corroborarlas. Entonces, fíjate qué curioso, Julio y Pablo. A mí me hablaron y mi trabajo era estar atrás de uno de los shows con mi analizador de espectros, estar viendo todo. Esperando al ovni. ¿Mande? Esperando al ovni. Esperando al ovni, correcto. O sea, yo lo que hice fue monitorear todo lo que hizo él, ¿correcto? Y yo tenía obviamente los equipos que él iba a tener, todo el rollo, ¿no? Entonces, la idea de eso era, cuando terminara el show, si había un problema, pues escuchar lo que decía el otro. Y si decía que había aparecido un ovni, pues yo iba a dar mi opinión sobre lo que había pasado, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues hubo ovnis y pues él empezó a decir, no, pues lo que pasa es que el cacahuate cósmico cayó exactamente en la antena del inalámbrico, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que pues ahí se dieron cuenta que realmente este chico pues les estaba vendiendo humo, ¿no? Porque si bien sí tenía cierto conocimiento, no tenía la robustez como para poder enfrentar la situación, pero aparte nadie de la producción tenía el nivel de decir, no, pues eso que está diciendo no es cierto. Entonces, imagínate que así de inmadura está la situación dentro del medio. Entonces yo les dije, pues miren, yo la verdad es que ya viendo, porque ellos me mandaban fotos, ¿ves? Me mandaban fotos de los racks, yo veía y decía, bueno, pues es que esto si no lo calculo, o sea, yo tenía mi veredicto, ¿no? Entonces yo me di cuenta que el chico, ¿cómo decirte? Pues entre que no quería perder su trabajo, inventaba cosas, pero nunca fue honesto como para poder decir la verdad. Entonces hay temas hasta de honestidad, ¿no? Total. Honestidad en este tema. Entonces eso de los mitos, pues sí, o sea, hay muchos mitos, pero por ejemplo esto de las pantallas, eso es cierto, pero uno tiene forma de evadir ese tipo de cosas. Lo de los celulares, pues también es un mito. Pues, ¿qué otro mito han escuchado ustedes? Y yo les doy mi opinión. Julio. Bueno, siempre hay... esos son los más populares, creo yo, ¿verdad? Esos son los más populares, ¿no? La gente siempre dice que cuando llega toda la gente al show, se arruina todo por todos los celulares, ¿verdad? Y claro. Hay muchos factores, ¿no? Pero creo que esto nos puede llevar a otra pregunta, o más
Hablando del tema, ¿verdad? Entró una pregunta aquí al chat, disculpen. Sí. Dice, ¿cuál es el mejor lugar para poner el body pack? Mira, esa pregunta, yo te la respondo con una primera idea. Poner un body pack es un arte. Poner un body pack es un arte. Porque lo primero que hay que entender es que el body pack se tiene que poner en un lugar en donde la línea de vista sea lo más limpia posible. ¿Qué significa? Pues el body pack no debería estar debajo de la ropa. Eso es lo primero, ¿no? Para que la antena siempre vea a la antena receptor. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ponerlo en un lugar en donde para mí sea fácil cambiarlo si es que necesito cambiarlo. Okay. Porque si de repente tú ves que su ropa no interfiere con la transmisión, pero se lo pones abajo y a la hora del show tienes que cambiarle el body pack porque hay que cambiar el spare, ahí te voy yo tú levantándole la playera, cambiándole el body pack, o sea, eso puede ser complejo para alguien, ¿no? Entonces hay que tratar de ponerlo en un lugar en donde tú sepas que si hay que cambiar el body pack en algún momento sea de fácil acceso, porque lo que menos quieres es que ese problema sea largo, ¿no? Y a veces se puede alargar por el lugar en donde lo pones, ¿no? Y yo digo que es un arte porque hay que estar viendo y hablando con el usuario, ¿no? Si es un guitarrista, lo mejor es ponerlo en el talí para que obviamente el body pack tenga línea de vista libre. Si hay que ponérselo a un actor, pues hay que ponérselo obviamente en un lugar en donde no estorbe la ropa, pero que también te permita hacer cambios rápidos, lugares en donde no esté muy sudoroso. Entonces, de manera técnica, el mejor lugar para poner un body pack es donde la línea de vista se mantenga. Esa es la primera cosa que hay que entender. Pero el arte va en el hecho de tener que hablar con el usuario y negociar a veces en dónde se lo pones y en dónde no se lo pones. ¿Por qué? Por cuestiones técnicas y por cuestiones de cambio, ¿no? De cambio. Yo también en mis cursos les platico de una anécdota que tengo, que esa anécdota es como es extrema, pero te puede llegar a pasar, ¿no? Hubo una obra de teatro en donde la actriz se tenía que cambiar, hacía cambios de vestuario muy rápidos, ¿no? Pero era una obra de estas como aventurera, no sé si todos han visto esa obra, aventurera, en donde, no era aventurera, era otra obra, que era la competencia, pero pues salen bailarinas con poca ropa, ¿no? Entonces la actriz principal, pues yo primero teníamos que poner el body pack en un lugar donde no se le cayera. Y el problema con ella era que cada vez que entraba a cambiarse, por la velocidad y que las chicas que le ayudaban con el vestuario no saben nada de microfonía inalámbrica, pues rompían las diademas, ¿no? Entonces Julio tiene claro cuánto cuesta una diadema profesional, ¿no? Eran 8,000 pesos, o sea, $400, $500 por show, porque siempre la rompía. Entonces, ¿cuál era el problema de eso? El problema era que la velocidad hacía que ellas no tuvieran cuidado y a la hora que volvían a ellas a poner el body pack, lo ponían donde Dios les daba a entender. Y entonces de repente había cortes, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy con el hecho de que es un arte, pues yo tuve que hablar con la producción y les dije, pues miren, hay un problema. El primer problema es que la diadema esa que dicen que ya no funciona, pues no va a funcionar porque la rompió por el cambio de vestuario. La segunda es que cada vez que le cambian el body pack entre cambio de vestuario y eso genera un problema de transmisión. Entonces, alguien de nosotros tiene que entrar con ella cuando se cambia. ¿Por qué? Porque solamente así podemos asegurar que no va a romper la diadema y que va a estar el body pack en una línea de vista o en una posición que nos ayude. Para que se den una idea de qué tan complejo fue eso, la actriz no quería, porque ella tenía como que en su cabeza pensaba que nosotros queríamos verla en paños menores, ¿no? No es eso, no es eso. Lo que pasa es que hay un problema técnico. Entonces tuvimos que firmar una carta para que si nosotros llegáramos a ver algo, no fuéramos con Pati Chapoy, ¿no? Ustedes que en Guatemala, con Ventaneando, ¿no? La que da los chismes acá de los artistas, que no fuéramos a ir con ella a venderles el chisme, ¿no? Hacia ese nivel. Y todo eso fue porque el body pack necesitábamos ponerlo en el lugar que nosotros necesitábamos ponerlo, ¿no? Entonces, por eso digo que es un arte. Igual hay guitarristas que no les gusta. Hay guitarristas que son necios y te dicen, yo quiero tener los dos body packs en el talí en el talí de la guitarra, ¿no? O sea, el de transmisión y el de recepción del linear juntos. ¿Por qué? Porque así se ven bonitos. No, espera. O sea, se ven bonitos
pero es mejor tenerlos así. No, yo quiero que se vean así porque así se ven bonitos. Entonces uno ya sabe como coordinador de frecuencias qué puede hacer ahí, ¿no? Por ejemplo, mi recomendación siempre es poner esos body packs en frecuencias que tengan una separación de por lo menos 8 MHz, porque numéricamente evitan una problemática más agresiva que es de intermodulación, 8 MHz. Pero eso es cuando el artista es necio y no permite hacer eso. Entonces, por eso digo que es un arte. Hay una cuestión que es muy, muy directa con el que lo usa. El que trabaja en RF necesita hablar con el que lo usa. Y es el único que puede hablar con él, ¿eh? Ni el production manager, ni el de monitorista, porque va a triangular información que ni entiende, y volvemos a lo mismo, ¿no? A ver, bueno, ¿qué no me vas a dejar hablar con el artista? Tú ve y dile esto y esto y esto. Y es como el teléfono descompuesto, ¿no? Dile que es blanco y negro. Y llega y le dice, oye, dice el de RF que es azul y violeta. No, espérate, te dije que le dijeras que era blanco y negro. Entonces uno tiene que tener la capacidad de decirle, yo soy quien va a ir a hablar con el artista, ¿eh? ¿Y por qué? Porque solamente yo le puedo explicar eso y porque solamente yo le tengo que decir por qué el body pack lo quiero poner donde lo quiero poner, ¿no? Entonces, es un arte eso, ¿eh? Yo lo que siempre recomiendo es lo siguiente, tener claridad técnica de qué implica poner el body pack de una forma o de otra forma y tener la capacidad de relacionarse con el artista para explicarle por qué puede pasar algo o no puede pasar algo. Esa es una característica que debería tener el ingeniero de RF o el que se dedica al RF, poder hacerlo, ¿no? Confrontarlo y hacerlo. Entonces, como se dan cuenta, mis respuestas pueden ser como de 4 horas, pero eso es un poquito de mi idea alrededor de lo de los body packs. Perfecto, no, yo creo que está muy bien, muy bien. Otra de las preguntas que tenemos aquí, que Julio estuvo trabajando y estuvo viendo, es con respecto a RF, ¿qué sistemas podemos utilizar? Porque hay una amplia gama de oferta ahora, sobre todo en 2.4 GHz o similares. ¿Podemos utilizar eso? ¿Podemos comprar esos sistemas para uso profesional o donde ya hay bastante más interacción con otros equipos? Lo bueno de esta llamada es que somos poquitos. Y lo bueno de esta llamada es que es una plática técnica no arraigada a ninguna marca, ¿verdad? Exacto, sí. Ya, bueno, para mí, los sistemas de 2.4 gigas, yo no los recomiendo para aplicaciones profesionales. Esos sistemas no quiere decir que no funcionen. Claro que funcionan, pero yo recomiendo usar sistemas que transmitan en la banda de radiofrecuencia, ¿no? Si uno ve el espectro, hay una porción del espectro que llamamos de radio o radiofrecuencia, porque hay microondas y hay otras partes del espectro. Entonces yo recomiendo trabajar en las ondas de radio en baja frecuencia, ¿no? Ya sea VHF o sea UHF, cualquiera de las dos. La razón de ser de eso tiene dos razones particulares que tienen que ver directamente con una parte física y con una parte de cómo está congestionado el espectro y cómo funcionan los sistemas. La primera es la longitud de onda, ¿no? Si tú usas un sistema de 2.4 gigas, la longitud de onda es mucho más pequeña y entonces es una problemática para que la onda se pueda propagar de manera correcta en un recinto cerrado. O sea, las frecuencias en 2.4 gigas son menos guerreras que las frecuencias en VHF, bueno, en un UHF y las de VHF. O sea, las frecuencias VHF son Rambo, ¿no? Son Rambo, para que quede claro. ¿Quieres un sistema que sea acá Rambo, ya, que acá sea súper guerrero? VHF, ni lo pienses. ¿Quieres un sistema que igual sea mini Rambo? Pues UHF, ¿no? Pero ¿quieres un sistema que pues sí traiga su pistolita, pero como que le dé miedo un poquito? 2.4 gigas. 2.4 gigas es un sistema que puede ser un poquito más complejo a la hora de aplicarlo. Esa es la primera desde el punto de vista de la longitud de onda. Desde el punto de vista de cómo funciona el sistema, esos sistemas funcionan con una técnica que se llama frequency hopping, ¿no? El frequency hopping no es otra cosa que transmitir en una frecuencia y cuando ven que esa frecuencia está ocupada o no pueden usarla, salta a otra frecuencia. Entonces están saltando entre frecuencia y frecuencia. Y resulta ser que ese formato de trabajo es el mismo que usan los accesos de Wi-Fi, ¿no? Que transmiten igual en 2.4 gigas. Entonces, a mí no me gustan porque esa situación de que cambien de frecuencia entre frecuencia, eso no me gusta, lo primero, ¿no? Y la segunda, si estás en una interacción de mucho Wi-Fi, pudiera llegar un momento en que esa situación de
del tráfico que hay de RF de acceso al Wi-Fi haga que tu sistema ya no tenga posibilidad de tener una frecuencia libre o suficientemente libre para poder trabajar bien. ¿A poco sí, Peralta? Anécdota de la vida, ¿no? Yo tengo un querido amigo que se llama David Marchand, ¿no? Que lo acaban de entrevistar en Meyer Sound. David es un ingeniero que tiene 44 años de trayectoria en el audio. Fue ingeniero de muchísimos artistas, pero trabajó con Lucero desde que era chispita, para aquellos que veían las novelas de Lucero, desde que era chispita hasta que la tuvo que demandar, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Bueno, David Marchand, él es actualmente el ingeniero de una banda mexicana que es muy conocida en Europa y en Estados Unidos. En América, en México ya es un poco más conocida, en Latinoamérica es medianamente desconocida, que se llama Rodrigo y Gabriela. Para los que no conocen a Rodrigo y Gabriela, métanse y pónganle Rodrigo y Gabriela. Para mí esa es la mejor banda de México, ¿no? ¿A qué nivel están ellos? Bueno, están al nivel de que ellos llenaron 3 Royal Albert Hall de Londres, ¿no? 3 los llenaron, no con latinos, sino con gente latina y con anglosajones, ¿no? Entonces es una banda importante. Entonces, ¿a qué va esta anécdota? Una vez David me habla, ¿no? Así en la madrugada, y le contesto, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó, David? No, es que, ¿sabes qué? Brothercito, ¿no? Tengo muchos problemas con mis sistemas inalámbricos. Se cortan, güey. Y la verdad es bien desesperante porque estamos en ciertos lugares y se cortan, ¿no? Le digo, ok. Y pues primero, ¿qué sistemas usas, no? Cuando me dijo la marca, no les voy a decir la marca, pero cuando me dijo la marca, le colgué el teléfono así, ¿no? Me seguí durmiendo y me volvió a hablar. Me dice, ¿por qué me cuelgas? Digo, porque no manches, ¿cómo usas esos sistemas con ellos para hacer un show en el Royal Albert Hall? No, güey. Lo que pasó, fíjense la historia, ¿eh? Lo que pasó fue que esta marca dijo, Rodrigo y Gabriela, no, estos güeyes tienen futuro. Entonces les ofrecieron un sponsor. Les ofrecen un sponsor. Dentro del crew de ellos no hay nadie que diga, ¿no? No hay un especialista de RF que diga, no, espérame. Esos sistemas que nos acabas de dar son como de first price, ¿no? O sea, son de juguete, güey. No, danos los chidos, ¿no? No nos des que sirve para que el payasito haga su fiesta. Danos estos porque nosotros vamos a estar en tour. Entonces no hay nadie que les diga eso. ¿Qué es lo que hacen ellos? Aceptan el sponsor. Empiezan a usarlos en tour y empiezan a tener problemas y colapsos. Entonces, la razón de ser de su colapso era que trabajaban en 2.4 gigas. Entonces, a la hora del show, o sea, del soundcheck, pues la sala sola y todo, tocaban y funcionaba. A la hora del show, se caía la señal, se caía y tenían problemas, ¿no? Entonces, ¿qué fue la primera recomendación? Pues digo, ahí en esa época lo que hice mi queridísimo Julio fue diseñarles un sistema de Axion analógico. Así. Se asustaron del precio y dijeron, no, pues está muy cañón. Compraron unos UHF-Rs y ¿qué pasó? Empezaron a utilizarlos y bendita solución. Pero ahí les va algo más interesante. Aparte de que la banda de frecuencia les ayudó, porque cambiaron de 2.4 gigas a la banda de los entre 500 y 600, cuando Gabriela, que es una tremenda guitarrista, dio el primer guitarrazo, lo primero que le dijo a David fue, chinga, ¿qué le hiciste, David? Pues, ¿qué le hice de qué, no? Es que, no manches, ahora sí suena. Entonces, ¿qué pasó? También tuvo repercusión en la calidad del sonido. Entonces, el RF, hay que entender que no nada más, nosotros no somos unos nerds, nada más que estamos viendo frecuencias y que estas no se cortan, no. También tiene que ver con el sonido. Si alguien te pide, si algún artista te pide un sistema, nosotros también tenemos ese criterio del sonido, de saber qué sistema puede sonar mejor que otro, ¿no? Uh-huh. Comercialmente se dice que suenan muy parecidos a los alámbricos. Hay unos que sí, hay otros que no. Pero el mejor juez de eso, pues, es el que lo usa, ¿no? Entonces, esa respuesta cortita que te di con esta anécdota que les di, es simplemente de esa anécdota de Rodrigo y Gabriela, y es porque ellos usaban sistemas de 2.4 gigas y ese era el problema. El problema es el uso de 2.4 gigas para aplicaciones profesionales. Entonces, para redondear esta onda, 2.4 gigas yo no lo recomiendo para aplicaciones profesionales. Si quieren hacer aplicaciones profesionales, váyanse para abajo. VHF, UHF. Para aplicaciones
que obviamente pudieran ser semiprofesionales, en donde no hay tanto compromiso, las frecuencias de arriba pueden funcionar. Pero yo soy del bajo mundo, o sea, yo soy de la baja frecuencia. Mientras más baja la frecuencia, mejor, porque es más como, son más como Rambo. Sí, son Rambo, están hechos para la guerra, ¿no? Pero hay un mito aquí de que un sistema VHF no sirve, pero es porque generalmente los fabricantes antes fabricaban mucho en VHF y ahora que mudaron a UHF, pues la tecnología es mejor, aunque ya están fabricando algunos en VHF otra vez, ¿no? Claro. Fíjate que eso que dices, Julio, también es una realidad. Algo que tiene que entender la gente es que las bandas de frecuencia no significa que sean tecnologías viejas, ¿no? O nuevas. Porque la gente dice, VHF, no, eso los usaba mi abuelita hace 15 años. Sí, claro, hace 15 años había VHF, pero había VHF no porque la tecnología no fuera buena, ¿no? Sino porque en esa época, esa porción del espectro es la que estaba libre. Entonces, ahorita hay shock en la cabeza de la gente porque, ¿cómo que viene de nuevo el VHF? No, pero ¿cómo por qué? Pues porque ahora ya resulta que ya se desocupó allá y ahora todos ya se vinieron para UHF, entonces esa porción la podemos usar, pero con tecnología nueva, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de entender que una cosa es el espectro y otra cosa es la tecnología. Pero VHF, no sé si a ti te tocó, Julio, pero a mí nunca se me va a olvidar un sistema que se llamaba LX. Yo tengo uno de esos. Bueno, esos sistemas que tenían unas mega antenotas así. Rambo, esos eran Rambo, sí. Porque te ibas acá lejísimos y seguía sonando. Es más, podías llegar a la frontera en donde acústicamente ya no era útil. ¿Cuál era la frontera? En donde ya el delay se escuchaba, ¿no? Y seguía transmitiendo. Esos sistemas eran la onda. Ahorita Shure sacó QLX, ¿no? QLX y ULX en VHF, ¿no? Entonces, esos son, vas a cargar más porque las antenas son más grandotas, pero con esos sistemas son más guerreros. Entonces, sí, eso que dices, Julio, es importante. Sí, te iba a comentar, bueno, ahí están conectados varios especialistas de RF, yo lo sé, saludos a todos los que están ahí. Aquí en Guatemala hemos hecho la transición, o bueno, estamos en el periodo de transición hacia la televisión digital. Muchos de sus países eso ya pasó. Nosotros apenas estamos arrancando, pero ¿qué repercusiones nos trae a nosotros los usuarios, a los que estamos en este mundo? Para que los que nos están escuchando conozcan eso. Bueno, la repercusión tiene... Correcto. La verdad y la realidad es que esto tiene una cosa buena y una cosa mala, depende para quién, ¿no? Para nosotros eso es bueno. Bueno, o sea, para nosotros que nos dedicamos al RF eso es bueno porque ahora sí van a necesitar a alguien que realmente haga el trabajo a conciencia. ¿Por qué digo eso? Porque los canales analógicos, esos canales son más dóciles cuando uno trabajaba en campo, porque uno podía poner frecuencias encima del canal de tele analógico con el ancho de banda del canal de tele y pudiera funcionar o no. O sea, era más fácil. Pero los canales digitales, esos sí son más agresivos. Entonces, eso es bueno para nosotros como especialistas en RF porque se va a justificar con más razón el hecho de que haya alguien trabajando en el RF. Esa es la primera. Lo malo va a ser que, pues obviamente el espectro se va a empezar a congestionar de tal forma que los espacios en donde se va a empezar a poder trabajar son muy, muy pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos. Yo tengo 2 escaneos de la Ciudad de México, obviamente porque es un centro importante de los espectáculos en México, pero también por cuestiones educativas. Yo hice un escaneo en noviembre del año pasado, 2019, y en enero de este año, y en menos de 3 meses aparecieron 2 canales de televisión digitales nuevos que antes no estaban, ¿no? Y si tú ves el espectro, dices, pues está siendo más chiquito, más pequeño. Resulta ser que la venta del espectro es tan buen negocio para el gobierno que estos cabezones están empezando a querer vender todo el espectro. Y aquí en México nosotros estamos como empezando a protestar, ¿no? Shure está haciendo mucho de eso, yo estoy haciendo también cosas por mi lado, para que el gobierno entienda que no puede vender todo el espectro y cubrir todo el ancho de banda de los sistemas que existen porque
obviamente van a colapsar la industria del espectáculo, ¿no? Digo, el coronavirus ya lo colapsó más que la venta del espectro, pero cuando regresemos, sí, se adelantó. A mí se me hace que el coronavirus pagó por el espectro también para colapsarnos de antemano. O sea, pero la realidad es que necesitamos protestar. Digo, eso es una cosa que depende de cada país, pero sí es una realidad que la presencia de los canales digitales va a ser, primero, que haya necesidad de tener un ingeniero de RF, un especialista de RF, y la segunda, nosotros como usuarios de inalámbricos vamos a tener que empezar a ver, por medio de los que se dedican a eso, o sea, a checar el espectro de manera local, pues cuál es la tendencia del gobierno para que nos dejen espacio para poder trabajar, ¿no? Esa es la verdad. O sea, ese es un reto no solo técnico, es un reto hasta de gobierno y de legislación del espectro, ¿no? De negociación. Entonces, de negociación. Es más, miren, yo les voy a decir que ahorita que está de moda esta onda de las transmisiones de FM, ¿no? En los conciertos con el transmisor inventado de FM, que por cierto, los que gusten, les puedo pasar un artículo que acaba de salir en la revista Soundcheck, precisamente que escribí yo, sobre qué implica hacer esos conciertos, ¿no? Entonces, técnicamente todo es fabuloso, pero el mayor de los problemas no es técnico. El mayor de los problemas es que yo no puedo comprar un transmisor, así en el centro de México, ponerle una antena y empezar a transmitir. ¿Por qué? Porque dentro de la legislación esa porción está, o sea, tiene dos opciones. O se da como concesión por parte del gobierno por un pago un poquito millonario para que nadie se meta a tu frecuencia, o se saca un permiso, ¿no? Entonces, el principal problema no es echarlo a andar, el principal problema es el hecho de que esa parte del espectro está regulado por el gobierno. Entonces, mucha gente a mí me ha preguntado, oye, ¿y si hago un eventito así pequeñito y lo echo a andar y no se da cuenta el gobierno? Pues no pasa nada. Digo, pero si se da cuenta el gobierno, olvídate, no te vas a recuperar en toda tu vida porque las multas son millonarias. Ahora, fíjense, sí, les voy a contar otra anécdota, ¿no? Cuando se hizo la Fórmula 1 en México, ¿no? La primera edición de la Fórmula 1 en México, yo tenía 2 años que me había, no es cierto, tenía como unos meses que me había separado de Shure, y a mí me llamaron para colaborar de manera externa de parte de PRG México, ¿no? Entonces, que yo iba a trabajar con el equipo de RF de la Fórmula 1 que se dedica específicamente a la parte de los shows, ¿no? O sea, la música, el mariachi y toda esa onda. Ok. Entonces empiezo a trabajar con un grupo inglés, ¿no? Entonces estábamos viendo, Pero había alternamente otros grupos de RF dentro del evento, no éramos nosotros los únicos. Entonces había un grupo que se dedicaba a las comunicaciones, a la seguridad, ¿no? Comunicaciones para seguridad. Seguramente en Guatemala, en Argentina, en Uruguay, todos usan esos radios Motorola, ¿no? Esos radios Motorola que aparte te lo pones acá en el hombro y te sientes Superman, ¿no? Porque traes tu radio y adelante y te sientes acá porque traes tu radio, ¿no? Entonces, fíjense el nivel que puede llegar a tener esto, que tiene que ver con el espectro, que tiene que ver con los canales de televisión digital, con todo lo que maneja el gobierno. Resulta ser que como el evento era importante, porque era la primera vez que se reactivaba la Fórmula 1 en México, pues cayó la gente del IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México. Entonces llegaron y empezaron a barrer el espectro y se dieron cuenta que se estaban usando 10 frecuencias que numéricamente ocupaban el espacio de la frecuencia numérica ocupaba el espacio de alguien que había pagado por la frecuencia. Entonces, ¿y eso qué, Peralta? ¿No? ¿Y eso qué? Bueno, lo que pasó fue que la IFT se dio cuenta, empezó a investigar quiénes eran y se dieron cuenta que eran los sistemas de seguridad. Fíjate lo que te voy a decir, Pablo, y todos los que están aquí presentes. Lo que pasó fue que les pusieron una multa, les dijeron, oigan, ¿saben qué? Esos sistemas que están usando, las frecuencias que están usando, no las pueden usar porque ya las pagó fulanito, fulanito y fulanito. Entonces, los demandaron a OCESA, ¿Qué fue lo que pasó? OCESA contesta la demanda y les dice, ok, estamos de acuerdo que esas frecuencias no las debimos de haber usado, pero pues son radios Motorola, la potencia no es suficiente como para alterar el servicio de ellos. Era cierto, la potencia de los Motorola no les afecta, pero aquí viene la cosa importante. No, sí, claro, no les afecta, pero eso es ilegal.
Es como decirte, mira, me metí a tu patio a hacer una carne asada, hice mi fiesta, no me metí a tu casa, pero ¿qué tiene de malo si yo no te afecté? No, pero te estás metiendo, o sea, hiciste una carne asada en mi patio, güey. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. La IFT demanda a OCESA y el litigio dura 5 años, ¿no? Se va defendiendo OCESA, se va defendiendo OCESA, y el año pasado salió el veredicto. OCESA perdió, no por la potencia, sino porque se metió en un espectro ilegal. ¿De cuánto creen que es la multita? Millonaria, ¿Cuánto se imagina? Una cantidad. Bueno, la multa fue de 97 millones de pesos. 97 millones de pesos. Por usar radios Motorola. Y el problema no fue usar los radios Motorola. El problema fue usar los radios Motorola en frecuencias que ya vienen asignadas, pero que otro ya había pagado. Que ya había... ¿Mande? Sí, o sea, pasó eso y es una demanda que tiene OCESA y que tiene que pagar. 97 millones de pesos, que son, para que se den una idea, todos los que nos están viendo en otros países, que son como 40 millones de dólares. Ufa. No, sí, 40 millones de dólares, claro, 40 millones de dólares. Todo por usar unos radios Motorola. El hecho no es usarlos, sino usarlos en frecuencias que estaban asignadas, o sea, que ya estaban concesionadas para otras personas. Entonces, imagínense eso, si lo trasladamos a lo de nosotros, pues tiene que ser algo delicado también. Claro que nosotros no vamos a transmitir en un ancho de banda que no sea legal, porque para eso empresas como Shure o Sennheiser o la que quieran, pues cuando traen los equipos saben en qué bandas de frecuencias pueden o no trabajar, ¿no? Pero a lo que voy es que esa parte del espectro, los canales de televisión digital, todo lo que se va sumando a lo que nosotros hacemos, tiene dos ramificaciones. La ramificación legal y la ramificación técnica, ¿no? Y nosotros tenemos que estar en los dos mundos para poder hacer, obviamente, que esto funcione pues, como debe funcionar. Así es, muchachones. Aquí hay una pregunta que entró en el chat que creo que está bastante interesante. Dice, ¿cómo están construidas las antenas? ¿Cómo clasifica la manera en asignar el rango para cada antena? Tanto en antenas de media onda, helicoidales y log periodic. Pues mira, eso también es una cuestión mucho que tiene que ver con el presupuesto, pero lo que sí se puede decir de manera así muy universal es que las antenas tienen una correlación con el ancho de banda y obviamente pues debe de ser el mismo ancho de banda para que el sistema funcione como debe de ser. Si el sistema transmite en un UHF, pues la antena debería estar en el mismo rango, ¿no? Entonces, esa es la primera forma de correlacionarlas, por el ancho de banda, que no es otra cosa que la respuesta en frecuencia, ¿no? Pero en el dominio electromagnético. Entonces, si mi sistema es UHF que corre de 470 MHz a 630 MHz, la antena debería de por lo menos cubrir ese ancho de banda, que es lo mismo que la respuesta en frecuencia en el dominio electromagnético, ¿no? Ahora, ¿cuándo usar antenas de media onda? ¿Cuándo usar antenas log periodic? ¿Cuándo usar antenas helicoidales? La respuesta es, si tú tienes presupuesto suficiente para poder tener un sistema así nivel Rambo, usa puras helicoidales. Porque las helicoidales lo que ofrecen es tener estabilidad en la transmisión y en la recepción, no importando cómo se mueva la antena del micrófono o cómo se mueva la antena del body pack. Entonces, si tienes presupuesto, puras helicoidales, ¿no? Eso es lo mejor. Si no tienes presupuesto, las de transmisión se recomienda que sean helicoidales. La razón de ser de eso es porque como obviamente la onda va a estar dando vueltas desde que sale de la helicoidal, uno espera que el body pack del usuario, pues del usuario también se mueva, ¿no? Entonces, en ese aspecto particular, se recomienda tener una antena helicoidal para la transmisión de INIRS. Para recepción, pues antenas que conocemos como log periodic o de polarización vertical, pero aquí lo que yo sí recomiendo desde hace ya un ratito es hacer polarizaciones de antenas cruzadas. O sea, las dos antenas verticales es lo que tradicionalmente debería ser, pero yo prefiero poner una vertical y una horizontal, porque resulta ser que el hecho de que se corte un body pack, bueno, el hecho de que se corte un sistema inalámbrico de transmisión, ¿lo digo o no lo digo? Dime, Julio. ¿Lo diré o no lo diré?
¿Lo digo, Pablo, o no lo digo? Sí, lo voy a decir. Decirlo. Bueno, lo que pasa es que si hay una realidad en donde conceptualmente yo siempre he creído que hay un error, porque cuando uno toma un curso de inalámbricos siempre se dice que los sistemas diversificados conmutan entre antena y antena por una diferencia en tiempo de arriba a las antenas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede haber una radiación directa y otra reflejada, y el hecho de la que llega reflejada puede generar una diferencia en fase que hace que la señal se caiga en la antena. O sea, eso es lo que conceptualmente y didácticamente se dice. Yo no estoy de acuerdo. Y la razón de que no esté de acuerdo es porque si uno entiende que la radiación viaja a la velocidad de la luz, la señal del inalámbrico llega instantánea a las dos antenas. No hay una diferencia en tiempo. No, sí hay una diferencia en tiempo. Sí, claro, la diferencia en tiempo es 0.000000 o un segundo. O sea, la realidad es que la diferencia en tiempo es despreciable. Lo que realmente hace que conmute, más que la diferencia en tiempo, es la variación de la polarización que arriba la antena. Porque la radiación directa puede llegar vertical, la radiación reflejada puede llegar horizontal. Y si esas dos ondas tienen la misma frecuencia y la misma potencia, cuando llegan, un giratorio del campo magnético gira para un lado, el otro gira para el otro, y eso genera una cancelación. O sea, lo que genera la cancelación no es la diferencia en tiempo, sino es la forma en cómo se acopla el campo magnético a la antena, porque la señal llega instantánea a las dos antenas. Entonces, lo que hace realmente conmutar las antenas no es el tiempo, sino el diferencial de polarización entre una antena y la otra. ¿Pero por qué? Porque viaja a la velocidad de la luz. Viaja a la velocidad de la luz, o sea, es despreciable. La señal llega instantánea a las dos antenas, no llega antes a una que a otra. Lo que cambia es la polarización. La pregunta es ahora, ¿y por qué eso no se explica en un curso? Porque para poder explicar eso en un curso necesitamos tocar 5 o 6 horas adicionales de teoría de superposición de ondas en el dominio electromagnético, y eso no sirve para hacer un trabajo de RF, pero sí te sirve para entender realmente la física adentrada, lo que significa eso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cada módulo de educación sí tendría que tener una vinculación específica. Si yo lo que quiero es que aprenda a usar los equipos, eso es suficiente, pero si yo quiero que aprenda la física de por qué realmente pasa lo que pasa, entonces tengo que invertir un poquito más de tiempo. Entonces esa parte de las antenas, sí lo quería comentar porque pues, si tu presupuesto es chido, puedes tener las dos antenas helicoidales, ¿no? Y obviamente la helicoidal va a permitir poder tener más señal eléctrica de salida de la antena, independientemente de la polarización, como llegue vertical, horizontal o a 45 grados, ¿no? Si tu presupuesto es mediano, una helicoidal para transmitir y dos antenas log periodics, ¿no? Pero yo sugiero que polarizadas de manera cruzada. Y si de plano no tienes lana, pues entonces utiliza las antenas de media onda puestas en el rack, pero no le saques fotos y no las subas a Facebook, porque hay gente que todavía le saca fotos a su rack y las sube a Facebook. No las subas. O sea, está bien que las uses, pero eso no es para que te dé orgullo, güey. Al contrario, o sea, solamente que digas, pues es que no me alcanzó el dinero como para comprar más, pero no las suban porque eso no está chido. Entonces, yo recomiendo sobre todo las helicoidales, ¿no? Pero depende del presupuesto. Y ¿sabes una cosa? Yo siempre he dicho, y cada vez lo creo más, de que si es el indio, no es la flecha. Si es el indio, no es la flecha, ¿no? Porque puedes tener todo el mejor equipo, pero si no tienes realmente claridad de lo que estás haciendo, puede ser que pues, no funcione como debe funcionar. Entonces, fíjense, yo les voy a decir algo que a mí también me da risa, ¿no? Una vez, en medio de un contexto profesional, UHF, RS, varios sistemas en Kaiser chidos, el héroe fue un BLX, un sistema de nivel de entrada. ¿Por qué? Pues porque resulta que por alguna u otra razón que no recuerdo, había un sistema que estaba fallando que era importante porque era, como decimos en México, del turco del grupo, ¿no? Del dueño del grupo. Y entonces la única forma de resolver su problema era quitar el sistema que tenía y poner un BLX porque su sistema estaba en el escenario.
Entonces era la única forma de ir corriendo y ponerlo, ¿no? Y el BLX salvó el show. Entonces yo siempre he sido de la idea de que no es el indio, que es el indio, no la flecha. Entonces yo sí les recomiendo que se adentren mucho a la parte del concepto del RF de manera universal, porque esa es la mejor herramienta que podemos tener, ¿no? Entonces, eso de la posición de las antenas, igual, yo tengo una teoría que se llama la teoría de la olla de frijoles. Eso es un arte también. Poner las antenas es un arte. Y eso se pone dependiendo de la circunstancia, en dónde estás y de que veas en el analizador de espectros cómo está arribando y etcétera, ¿no? Entonces, yo no soy de decir, las antenas se ponen a tal distancia, de tal y tal. No. Depende de la circunstancia específica del lugar, ¿no? ¿Y cómo sabes eso? Porque yo sé lo que estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, ¿no? Y es importante eso, ¿eh? Es importante tener seguridad para hacerlo, porque tú eres el que sabe, ¿no? A veces de repente uno dice, fíjense, a mí me pasaba, ¿no? Cuando a la hora de mezclar, estaba el de acá al lado y me decía, como que al bombo le falta ataque, ¿no? Y luego el de este lado me decía, oye, como que le falta gordo al bombo, ¿no? Y cuando uno todavía no logra pasar ese criterio de saber que la responsabilidad es de uno, yo decía, bueno, sí, le movía, pero para quedar bien con estos, ¿no? Hasta que una vez dije, no, espera, el que decide soy yo, porque yo sé cómo suena el grupo. Entonces yo le voy a mover como yo quiera. Si no les gusta a ellos, pues a lo mejor no les gusta, pero el grupo debe sonar de cierta forma. Entonces yo lo veo igualito con el RF, ¿no? En el caso de las antenas, hay que poner las antenas como mejor se deban de poder, según lo que tú necesites, ¿no? Entonces, las antenas pueden ser cualquiera de las tres. Yo ya les di mi opinión. Las helicoidales son para mí las que más funcionan. Después seguirían las log periodic, ¿no? O las Yagi-Uda, y al final las de media onda. Pero hay que también entender que la antena no lo hace todo. Uno tiene que saber dónde ponerlas y cómo ponerlas. Así es, muchachones. Cuando estabas hablando ahí del tema de la polarización, creo que algunos se recordaron de lo que dijiste de la magia oscura o de la ciencia oscura que te decía Mau ahí. Sí. Es un tema bastante complejo, pero que es importante entenderlo y por lo menos tener una noción, ¿no? de qué se trata, ¿verdad? Yo creo que tal vez una de las cosas que podemos llegar a concluir en esto es qué herramientas o qué cosas o qué consideraciones debo yo tener para hacer una coordinación básica, tal vez no hablando de temas de gran escala, pero por lo menos algo básico que yo debo considerar para hacer una coordinación, aunque tal vez no tenga todas las herramientas necesarias, pero ¿qué puedo hacer? Ok, esa es una muy buena pregunta, Julio, porque como estamos en Petit Comité, cuando uno trabaja para una marca, normalmente lo que uno busca pues, es sacar acá el Tesla y el Boeing, ¿no? 187, o sea, todas las mejores herramientas que uno pueda tener. Pero resulta ser que hay 10 personas en el auditorio que dicen, bueno, pues está chido el equipo fulanito y tu analizador de espectros acá mega caro, pero pues yo tengo nada más para un equipito de entrada, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? Exacto. Entonces, no, o sea, esa es una condición importante. Entonces, para los que están viéndonos acá, cuando todo esto de la cuarentena empezó, yo hice un curso así gratuito y todo, que le puse coordinación de frecuencias para el tercer mundo, Peralta Style, ¿no? ¿Y por qué para el tercer mundo? Pues porque yo vivo en el tercer mundo. Lo que pasa es que de repente uno tiene que ser realista y saber que no toda la gente tiene para un analizador de espectros, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, cuando uno no tiene para herramientas, la única herramienta que uno tiene es el conocimiento, entender cómo funcionan las cosas. Entonces, la primera recomendación para coordinar RF, o sea, para poder hacerlo, es que si ustedes tienen la forma de poder escoger los equipos, o sea, y ya sean comprados o rentados, que vayan a usar, lo primero que hay que entender es que lo mejor es comprar sistemas de microfonía y sistemas de INIR en bandas de frecuencias separadas. Esa es la primera regla de recomendación.
A ver, que me contrató una banda y van a comprar sus inalámbricos. ¿Cuáles compran? Pues los que están en la tienda. No. Los micrófonos en una banda, los in-ears en otra banda. No, pero es que tenemos que mandarlos pedir. Pues aguantamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es preferible comprarlos así a que me compren un analizador de espectros, ¿no? Ok, si tienen para analizar espectros, mejor. Pero si no tienen, bandas de frecuencias separadas. Ok, perfecto. Ya llegaron los sistemas. Ahora, ¿cómo funcionan los sistemas? Los sistemas funcionan de la siguiente forma, ¿no? Que es algo que Julio obviamente ha explicado 1000 veces, todos hemos explicado 1000 veces, que es los sistemas inalámbricos desde fábrica vienen configurados de tal forma que el proceso matemático que se tiene que hacer ya se hizo en fábrica y todo eso está totalmente condensado en un concepto que son los grupos y los canales del sistema. Entonces, todos los sistemas inalámbricos tienen una cantidad de grupos que tienen una cierta cantidad de canales. Y entonces, la regla de oro es que todos los canales siempre van a funcionar entre ellos cuando están en el mismo grupo. Entonces, si yo tengo inalámbricos con una banda de frecuencia y tengo in-ears en otra banda de frecuencia, lo primero que debo entender es que no va a haber traslape entre las dos bandas de frecuencia. Y eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque si no se traslapa, entonces yo solamente tengo que hacer que sean compatibles los inalámbricos entre ellos y los in-ears entre ellos. Ah, pero ¿qué crees? Acuérdate que arriba está el diablo, ¿no? O sea, en el aire hay cosas, güey. Ahí está la magia negra, los ovnis y todo. Entonces, yo con eso gano de que ahora solamente voy a tener que batallar o voy a tener que luchar entre mis sistemas y lo que está en el aire. ¿Cómo voy a hacer eso? Con el botoncito de scan, ¿no? El botoncito de scan, en mis cursos yo siempre les digo que para mí el botón de scan es el diablo. Y es el diablo porque, pues tú llegas todo feliz, ¿no? 10 de la mañana, apachurras el botón de scan, el mismo grupo, diferentes canales, y todo es felicidad a las 10, a las 11, felicidad, a las 12 es felicidad. Pero si tú tienes algo en tu iglesia, tienes un concierto a las 8, lo que va a pasar a las 8 es muy probable que sea diferente a lo que pasó a las 10 de la mañana. Entonces, cuando uno piensa que el scan es lo mejor, no. Lo mejor es el scan, entendiendo que las cosas cambian en la noche. Entonces, yo hago el scan, me sirve para los shows y todo. Entonces, mismo grupo, diferentes canales, yo ya sé que esos son compatibles, los in-ears, mismo grupo, diferentes canales, y esto funciona y somos felices, ¿no? En el soundcheck, en todo lo que tiene que hacer. Entonces, para no cometer negligencia técnica, uno tendría que llegar una media horita antes y volver a escanear todo. No, pero ¿cómo crees? Sí, papá. Todo. Otra vez, todo. Claro. Pero te voy a decir por qué. Porque, ¿tú qué prefieres, Pablo? Decir, bueno, pues a lo mejor no cambió nada, ¿no? Y cuando empieza el show, ¿no? Y que digas, es que es el ovni que no estaba hace rato. Claro, ese ovni que dices que no estaba hace rato, si tú sabes que está el ovni, ¿por qué no hiciste algo? ¿Me entiendes? Entonces, es mejor volver a escanear que no escanear porque tú no sabes. Si no tienes herramientas, tú no sabes qué cambió. Tú no sabes qué cambió. Entonces, llegar media horita antes, volver a escanear todo, porque esas frecuencias que te va a dar van a ser frecuencias libres en el momento preciso, media hora antes que vas a empezar el show. Eso es mejor. Oye, pero hay que volver a hacer todo. ¿Qué hay que dárselo a los artistas? Pues entonces llega 40 minutos antes y hazlo, ¿no? Body packs, transmisores. Eso es lo que yo recomiendo. Cuando las bandas de frecuencia se traslapan, porque eso es lo que había en la tienda, ¡ay! Se pone más chida la cosa. ¿Por qué? Pues porque ahora hay que entender quién tiene prioridad. La prioridad siempre deberían de tenerlo los micrófonos antes de los in-ears. ¿Por qué los micrófonos? Porque cuando un micrófono se corta, la gente se da cuenta, pero cuando un in-ear se corta, el único que se da cuenta es el usuario, y para eso todos los riders, ¿no? 18 sidefields, 24 monitores de piso, o sea, todo eso no nada más es por... hay gente que pregunta, pero si usan in-ears, ¿para qué piden lo demás? Porque puede servir de referencia. Si se quita uno un audífono, hay artistas que de repente quieren escuchar el sidefield, pero también te sirve por si de repente el body pack que está funcionando no te quede descubierto, ¿no? Entonces, ¿qué tiene prioridad? Los micrófonos inalámbricos. Eso, ¿por qué? Porque eso es lo que escucha la gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Lo que recomiendo es micrófono inalámbrico, ¿no? Haces el escaneo, programas el micrófono inalámbrico, lo dejas prendido, digo eso desde el principio,
vuelves a hacer el escaneo del segundo inalámbrico, ¿ok? Pero esos dos inalámbricos los vas a poner juntitos y vas a volver a hacer lo mismo con el tercero para que se salte esas dos frecuencias más las intermodulaciones a propósito, ¿no? Okay. Y ya que tienes todos esos inalámbricos prendidos, te vas a llevar una canastita, vas a poner todos tus inalámbricos y eso mismo lo vas a hacer, pero ahora para los in-ears. ¿Por qué? Pues porque ahora como las dos bandas de frecuencia se traslapan, tú lo que no quieres es que los in-ears tengan unas frecuencias que a lo mejor pudieran generar una intermodulación, y digo que pudieran, porque la única forma de saber si lo generan o no es o calculándolo matemáticamente o emular el cálculo vía física. Y la única forma de emular el cálculo vía física es hacer que las intermodulaciones de los otros las exageres para que obviamente el body pack del in-ear o sea, vas a estar con tu canasta acá de inalámbricos y vas a tener tu body pack aquí del in-ear. ¿Escaneas? Entonces, ¿qué se va a saltar el scan del body pack del in-ear? Todo lo que está en el aire, más las intermodulaciones de todos estos. Y eso asegura que el cálculo matemático funcione. Y así vas asignando las frecuencias de los in-ears. Entonces, toda esa jalada de pelos de mi canasta y que vete para acá y tráete las tortillas, toda esa onda la tienes que hacer cuando no tienes para comprar un analizador de espectros, ¿no? Entonces, esas técnicas yo las recomiendo y por eso les puse coordinación de frecuencias para el tercer mundo. ¿Por qué? Porque es cuando no tienes para un analizador de espectros, ¿no? Pero si tienes por lo menos unos $175, que es lo que cuesta más o menos, ¿no? Un RF Explorer, cómprate un RF Explorer, cómprate el RF Explorer. Ahora, ¿de qué te puede servir el RF Explorer? ¿Necesitas calcular el Warbench y eso? No. El RF Explorer te sirve para ver lo que está en el aire, para poder saber lo que hay en el aire. Entonces, si haces el mismo proceso que les platiqué, pero aparte corroboras las frecuencias y ves en el espectro de frecuencia 550.200, 550.200 RF Explorer y lo ves limpio, entonces puedes asegurar que está limpio, pero aparte ya o sea, la coordinación de frecuencias está hecha de manera alterna. Entonces, el analizador de espectros puede ser muy barato, pero sí es necesario como para corroborar eso. Yo a eso le llamo RF Check. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque así como el de sala, me llega el bombo, la tarola me llegó, la voz, ellos hacen su line check, ¿verdad? El de monitor es igual. Uno debería ser el RF Check. ¿Qué es el RF Check? Ok, voz de fulanito, analizador de espectros. Bien, validada. La otra, validada, validada. Y si de repente ves un fantasmita, porque a mí me ha pasado, así en shows en donde veo algo raro, pegadito al lado de la portadora del cantante principal, ¿no? Y lo veo así, mira, está ahí pegadito. Así sutil, como que viendo para otro lado, pero está pegadito. ¿Qué haces tú cuando vas a un lugar en donde se te acerca una persona? Así está pegadito a ti y está como raro. ¿Qué haces? Pues te alertas, ¿no? Te alertas. Dices, este güey me va a saltar, ¿no? Como porque se me pegó. Entonces, eso hay que hacer también. Si ves que hay una cosa rara al lado de una frecuencia que vas a utilizar en 10 minutos y tienes posibilidad de cambiarla, cámbiala. No te esperes a que ese chaparrito que estaba ahí de repente ¡pum!, se saltó y se montó sobre la frecuencia. Entonces, ¿eso cómo se hace? Diciéndole al de monitores, ¿no? Diciéndole al de monitores, oye, estoy viendo algo raro, un fantasma. Te aviso porque voy a entrar a cambiarle la frecuencia al micrófono, ¿no? Y eso hay que decírselo nada más por educación, porque ni siquiera deberías de decírselo. Esa decisión la tomas tú. Si necesitas cambiar una frecuencia 5 minutos antes, métete, agarra el micrófono y cámbiasela. ¿Por qué no se hace? Pues porque uno está así como que, bueno, pues a lo mejor no pasa nada, pero a lo mejor sí pasa algo, ¿no? Entonces, ese RF Check yo también lo recomiendo. Y ese RF Check tiene que ver con lo que les estoy diciendo, ¿no? Que media hora antes entren a volver a escanear los canales. Oye, pero en la mañana estaba bien. Sí, en la mañana estaba bien, pero el RF cambia a veces minuto a minuto. Entonces, mejor hazlo. Más vale que lo hagas. Ahora, ¿cuándo lo vas a poder volver a checar? ¿Cuándo no vas a tener que hacer ese proceso? Con el analizador de espectros. Vuelves en la tarde, ves las frecuencias que dejaste con el escaneo, las checas el analizador y dices, está limpia, está limpia, está limpia. Oye, pero ¿qué puede pasar con cualquier cosa? Claro, se puede caer el techo del soporte, ¿no? O se puede caer Juan Gabriel así del escenario, o sea, todo puede pasar, claro.
pero por lo menos tú sabes que no fue algo que tú no controlaste. Tú no controlaste. Eso es una cosa importante, a eso lo llamo yo RF check. Entonces, lo que me decías, Julio, esas son algunas consideraciones que se necesitan hacer. Es más, yo mismo lo hago, ¿no? De repente cuando me ha tocado llegar a un lugar, ¿no? A algún show que voy con la artista con la que trabajo, de repente me toca hacer algo rápido, eso es lo que yo hago, ¿no? Hago el escaneo, verifico de repente si tengo frecuencias que están duplicadas en el rango numérico, apago un inalámbrico, se la pongo al otro para no volver a calcular, si no escaneo y voy revisando con el analizador de espectros. Pero a veces eso hay que hacerlo así como muy rápido, ¿no? Como muy rápido en el momento. Lo más bonito de esto, Julio y Pablo y todos los que están por acá, es que eso está basado en el conocimiento de la física del RF. Hay gente, fíjense, hay gente que dice, es que déjame sacar el workbench para volver a calcular. Espérate, ¿cuál workbench? Eso hay que hacerlo ahorita, ¿no? Entonces, cuando uno tiene eso en la cabeza, eso ayuda a sacar más rápido el problema que estar dependiendo de un cálculo. Para mí el workbench, por ejemplo, el software, el workbench, cualquier software de cálculo de frecuencias, es lo mismo que el SMART. O sea, son grandes herramientas, pero cuando el SMART es información, pero el que decide es uno. Exacto. En el Smart Eye se ve pues, que la fase 2 dio 2 vueltas y no sé qué, pero suena bien. O sea, suena bien. ¿Por qué se ve eso en el Smart? ¿Quién sabe, no? Entonces, yo lo veo igual, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese criterio de saber cuándo cambiar algo, cuándo no cambiar algo, ¿no? Listo, digo, fue un poquito de rollo mis respuestas de 10 horas, pero... No, perfecto. Yo creo que diste en el punto de lo que se necesitaba escuchar también a veces, ¿no? No, y yo pienso que lo que estabas diciendo, que tenemos 8 minutos, es súper importante porque de verdad, sobre todo en el tercer mundo, como bien lo decías, a veces toca resolver con lo que hay, no con lo que uno quisiera tener. Y eso es algo que muchas veces, yo sé, se lo han preguntado a Julio, muchos amigos que están aquí, que son de Guatemala, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y creo que las herramientas que diste, los tips que diste, los pueden empezar a practicar en el momento mismo que empiecen a trabajar. Esperamos que los hayan apuntado y que de verdad le saquen el jugo a eso porque... de verdad, muchas gracias, Alejandro, por toda la información. Gracias a todos los que se conectaron. Sí, ¿sabes qué, Pablo? Por ejemplo, este procedimiento, esto que estoy platicando, como les decía, yo di un curso de esta onda, ¿no? Entonces, los que quieran, los que no hayan entrado al curso, yo les puedo pasar la grabación del curso, les puedo pasar la presentación que hice del curso. Excelente. Y listo, porque la verdad es que esa presentación yo la hice cuando empezó todo esto de la cuarentena, ¿no? Como para poder compartir un poquito, ¿no? Y sobre todo porque a mí siempre me ha gustado, de repente hablar de esas cosas, ¿no? De decir, bueno, sí, tú tienes tu analizador de espectros, sacar chiraspelas y tienes todo lo chido, pero ¿yo qué hago, no? Porque salen del curso y los ves cabizbajos y dices, bueno, pues sí, pero pues yo no tengo eso, a ver cómo le hago. No, o sea, el chiste es ser empático con la mayoría, ¿no? La mayoría. ¿Quién no quisiera tener un equipo así grande, sí, no? Pero yo creo que sí, pero también de repente la educación pues tiene que ir del lado de la realidad que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Así es. ¿Cómo pueden hacer para acceder a eso? Perdona. ¿Cómo pueden hacer para acceder? Les voy a escribir aquí, Pablo, mi correo electrónico. Los que quieran igual les puedo pasar como el reportaje que salió en el Soundcheck sobre lo del RF en FM, porque es un tema que está muy de moda. Y déjenme escribir. Les voy a escribir un correo en donde se ve mi pasado, ¿no? Mi marca. Déjenme poner aquí para todos. Este es un primer correo y les voy a dejar otro correo que ya es el de mi proyecto. Entonces, mándenme un correo y les contesto, les mando la liga para que bajen el curso, para que bajen el PowerPoint y pues todo lo que les pueda compartir. Y si no tienen nada que mandarme, pues igual mándenme un chiste. pero yo siempre les contesto. Gracias. Así es, muchachones. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro, por hacer este tiempo para que podamos aprender todos un poquito ahí de tu experiencia. Les invito a los demás que sigan a Alejandro en sus redes sociales. También tener la página de RF Latino, que es una colaboración de varios colegas, ¿verdad?, del mundo de RF. Si ustedes quieren seguirlo, lo pueden buscar.
Y pues no, ahí estamos. Gracias de verdad, Ale, por todo. Gracias por el conocimiento que nos No, compartiste. gracias. No, gracias a ustedes. La verdad es que estoy viendo la hora, Julio, y se va como agua esto, ¿eh? La verdad es que se va como agua y pues yo la verdad es que les quiero agradecer a todos. Julio sabe de algo que este año, Julio, ya estaba cerrado lo que te platiqué que se iba a hacer y que íbamos a hacer en México. El coronavirus lo cebó. Pero, como dice Julio, síganos en las redes de RF Latino, en la de cada uno de nosotros. El año que viene seguramente lo vamos a hacer, Julio, y pues yo esperaría que todos los que están aquí, hay algunos que tienen que ir a fuerzas, como Pablo, como Julio, como Carol, ¿quién más? Como Pablo también de Uruguay. Pero el año que viene yo quiero hacer un evento importante para poder, ¿cómo decirles? Para poder hacer una especie como de asociación o de relación entre todos los que nos dedicamos al RF en Latinoamérica, porque es una posición bien Kisha bonita. Estaba conectada. Kisha, pues Kisha también va a tener que volar desde Colombia. El chiste es que ese evento para mí va a ser importante porque nunca se ha hecho nada alrededor de eso, ¿no? O sea, como que juntar a toda la gente que se dedica al RF sin una marca de por medio, ¿no? Y aparte de decirles eso, ¿no? Que la verdad apuesten al RF porque es algo que realmente es muy bonito. Julio no me dejaba mentir, igual Pablo y Carol, o sea, es un mundo muy bonito, de mucha responsabilidad también, pero es fascinante, ¿no? Fascinante. Yo igual, si quieren, luego les recomiendo unos libros ahí. A mí me gusta leer muchos libros biográficos de gente que tiene que ver con el RF. Y hay un librito que recomiendo mucho de Maxwell, que es como la vida de Maxwell, pero es como un cuento, ¿no? Es un cuento de la vida de él. Y créanme que cuando lo lean les va a fascinar porque el electromagnetismo es un mundo tremendo, ¿no? Tremendo y ojalá y se sumen más para acá. Aparte les voy a decir un secreto, muy importante. No es lo mismo tener que esperar a que baje el arreglo lineal de un show que nada más guardar los racks de los inalámbricos. Eso es cierto. Uno a las 2 horas se va del show y dice, bueno, que Dios les bendiga, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, es un mundo bonito y aparte, pues realmente no es tan demandante físicamente como otros, ¿no? Y pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias, Julio, gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, muchachones. Recuérdense que mañana seguimos con algún par de eventos más y todavía van a haber algunas cositas más ahí. Y gracias de verdad a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, Alex. Saludos a todos. Muchas gracias, muchachones. Descansen. Saludos a todos.